Bueno, ahora sí, buenas tardes. Y damos gracias al Señor nuevamente por permitirnos poder reunir. Continuamos estudiando el libro de los Salmos. Yo me estoy deleitando, gozándome el estudio de los Salmos. Hoy vamos a estar en los capítulos 52 y 53, Dios mediante. Vamos a ver la conexión o la asociación con el Salmo 51, que fue el salmo que estuvimos viendo el jueves pasado. Como siempre, les recordamos, por favor, que celulares apagados, en silencio, para que no hayan ningún tipo de interrupción. Realmente, una vez más, es un acto de irreverencia. Usted no necesita en este momento dado poner su atención en ninguna otra cosa que no sea en la palabra de Dios. Todo lo demás puede esperar, créame, puede esperar. Aún la familia de Lázaro tuvo que esperar. Vivimos con una prisa y lo que va a ser no lo podemos cambiar. Aunque no lo entendamos, lo que Dios ya estableció, por más que usted se ajore, se afane, no lo va a cambiar. La Biblia lo dice. Cada día trae su propio afán y no le puedes añadir más al tiempo ni puedes hacer que crecer tu estatura. Hay cosas que son como son y hay que aceptarlas y trabajar con ellas. Vamos a orar y entonces continuamos. Lo que hemos estado haciendo es que leemos el Salmo y entramos en la explicación del mismo. Oramos y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer los Salmos y entramos en la explicación. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos, siempre te damos gracias por el bendito privilegio de poder ser reunidos en tu nombre, de tener un lugar donde como iglesia local podamos reunirnos, estudiar tu eterna palabra, tu bendito consejo, tu voluntad, aquella palabra divinamente inspirada que tú tuviste a bien revelar, que traza, que narra, que cuenta la historia de ese soberano plan trazado en Cristo, donde tendría, Padre Santo, eficacia sobre un cuerpo, sobre un pueblo, que tú mismo, Dios Padre Santo, escogiste, como dice la Escritura, para ser redimidos por medio de la sangre del Cordero, de aquel Cordero inmolado. Te damos gracias por continuar en nuestras vidas ese proceso de edificación, de transformación de nuestro entendimiento. Te pedimos una vez más que seamos corregidos, afirmados en tu palabra, que tu palabra traiga la luz necesaria para entender lo que es tu voluntad y poder desechar aquello, Señor, que no te agrada y que ciertamente nos trae mal, trae consecuencias nefastas a nuestra vida. Que podamos disponernos con entendimiento a hacer tu voluntad, siempre pidiéndote, oh Dios, que nos des las fuerzas para poder hacerlo. Pues aunque reconocemos que nuestra voluntad está envuelta, no obstante, nuestras fuerzas son tan pequeñas y somos a veces tan cambiantes que por eso pedimos, Señor, que tu amado Espíritu Santo, que ha venido a ser morada en nosotros, nos asista y que pongas el querer y el hacer por tu bendita voluntad. Mientras tu palabra es enseñada, comunicada, estudiada, sabemos, Señor, que la misma continuará siendo instrumental en la salvación de otros que todavía no han procedido al arrepentimiento de sus pecados, ni a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Rogamos y te pedimos, Padre Santo, porque se ha hecho tu voluntad y que aquellos que puedan escuchar hoy tu palabra y puedan entender que tú hablas a su corazón de manera directa, puedan allí en su aposento, cerrada su puerta, arrepentirse de sus pecados y reconocer el único nombre sobre el cual podemos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. A ti damos desde inicio hasta el fin toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos. Amén y amén. Estuvimos el jueves pasado estudiando el Salmo número 51. Uno de esos salmos que es una plegaria, es un reconocimiento directo del pecado en nuestra vida. Y donde vimos que el pecado en nuestra vida, esa rebeldía, esa realidad que no podemos negar, que nuestra tendencia es ir en contra de la voluntad de Dios, no hacer lo que es correcto, se nos hace mucho más fácil hacer lo malo.
Lo malo lo aprendemos muy ligero. Pero lo que es bueno, lo que es justo, lo que es santo, eso nos cuesta, eso lo cuestionamos. Y ese Salmo 51 nos ayuda a entender qué es lo que sucede. Y en el versículo 5 de ese Salmo, para conectarlo ahora con el 52 y 53, el salmista declara: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él no está echándole la culpa a su entorno, a su situación familiar. Él está yendo mucho más allá. Está afirmando la doctrina del pecado original. Está mostrando cómo ese primer pecado tuvo consecuencias sobre todos los hombres. Que el pasaje clave, claro y contundente sería Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Si tiene duda, es un buen lugar para poder ver lo que estamos hablando. El salmista sabe que ha pecado y la única manera en que se restaura la comunión con Dios es por medio de la confesión. Cuando pecamos hay que ir delante de Dios y hay que confesar nuestro pecado. Y confesar nuestro pecado es decir tal y cual lo que hemos hecho. A usted, a las personas, a otros puede engañar y tal vez usted quiera minimizar, hacer una caricatura, no sé, y tratar de poner pequeño lo que Dios dice que es muerte. Porque la Biblia dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero es insensato hacer eso frente a Dios. Porque por más que nos tapemos como Adán y Eva cuando pecaron, Dios nos ve. Y Él sabe todo. Es más, Él sabe lo que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Entonces no hay ninguna razón. Es una torpeza, es una necedad. Ir a Dios y tratar, bueno, Señor, es que tú sabes que otros lo hacen, es que mi papá, es que... No, mira, Señor, tú dices que esto no lo debo hacer, yo lo hice. Yo lo reconozco, eso está mal. Tu palabra lo dice. Ni tan siquiera puedo decir que lo hice en ignorancia. Tenía conocimiento. La confesión es importante porque en ese salmo vimos que la confesión es lo único que restaura una vez más nuestra comunión con Dios. Cuando uno es un hijo de Dios, uno no deja de ser un hijo de Dios por un pecado X o Y. Pero la comunión se pierde. Es como un hijo cuando le falta el respeto a su papá o a su mamá. Ese hijo sigue siendo hijo para el papá y para la mamá. Pero ese hijo no puede esperar que faltándole respeto al papá, a la mamá, siga todo como si aquí no ha sucedido nada. Lo mismo sucede con Dios. Esa comunión se interrumpe y lo único que restaura esa comunión es una confesión. Mira, Dios, perdóname. Y el perdón en la Biblia, lo hemos hablado, no solo conlleva el hablar y el decir y el aceptar las cosas como las hemos hecho, sino el restaurar en lo posible el daño hecho. Porque usted con un I'm sorry, lo siento, me disculpo, lo que hizo, hay palabras que no se las lleva el viento. Hay corazones que uno hirió, que por más que uno pida perdón, uno no los puede reparar. Una vez el salmista vimos, para resumir, esa restauración, esa consagración a Dios, esa comunión es restablecida. Él le dice: yo sé que aún en mi torpeza, en mi pecado, tú vas a usar esto para que yo pueda testificar de ti. Pero en esa última parte vimos que está envuelto Cristo, porque hay alguien que habla que no tiene pecados, en él se fundamenta la salvación del pueblo y no puede ser en un hombre pecador que acaba de confesar sus pecados. Y vamos a ver la conexión con esos otros salmos 52 y 53. Vamos a iniciar la lectura con eso en mente, donde también dijimos todo esto de repaso y lo vamos a ver una vez más, que el libro de base
sobre el cual, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 3 elabora la condición del hombre caído. Esas citas de Romanos 3 que tanto se usan cuando se habla de la depravación total, de la corrupción radical, de la inhabilidad total, de esa condición de pecado del hombre, de esa inclinación natural al mal, provienen de salmos. Y algunos de los salmos importantes que mencionan es el Salmo 5, el Salmo 10, el Salmo 14, y el Salmo 14 casi es una repetición o está muy conectado al Salmo 53 que vamos a leer ya pronto. Pero vamos al 52 y lee de la siguiente manera, empieza con una pregunta. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Fíjese, ya hay inicia ya en el versículo 1 con una comparación entre el hombre que confía en Dios, que tiene su confianza en Dios, que su sustento es Dios, y el hombre que confía en sí mismo. Y confiar en sí mismo, pues obviamente no es bueno, habla de la maldad, porque ese hombre es malo. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán y se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas o de sus bienes y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Vamos a ir primero con el Salmo número 52. Podemos ver la conexión, que la temática continúa. Aunque en el Salmo 51, quien está haciendo la confesión, lo está haciendo de manera personal, pero aunque lo hace de manera personal, porque él está reconociendo sus pecados, no obstante, cuando reconoce la razón más allá, esa razón envuelve a todos los hombres. Porque esa naturaleza pecaminosa, él no la está reconociendo solo en él. Es una naturaleza con la que todos los hombres después de Adán vienen a la existencia. Y ahora en el Salmo 52 lo que estamos viendo es una comparación. ¿Cuál es el fin del hombre que insiste en poner su confianza en sí mismo, en sus recursos, en las cosas que él cree cuentan para él salir, no sé, aleroso, al salir bien, para que las cosas le salgan bien en la vida? Y a veces la gente dice, no, si yo lo que necesito es salud. ¿Usted los ve? Usted les pide ahí el motivo de oración. No, después que haya salud está todo. No, usted puede tener salud y ser un desgraciado. Tener salud no significa nada. Significa un problema menos, entre comillas, en términos de la condición física. Se hace esa comparación entre el hombre que pone sus sustentos en su salud, en su familia, en los bienes que posee, en su inteligencia, porque no es inteligencia. La Biblia dice que el hombre que no teme a Dios no es inteligente.
Nosotros, si escuchamos a alguien que habla bien o que parece que domina un tema, qué inteligente. Usamos la palabra inteligente para ponérsela a cualquiera que dé la impresión que en un área específica tiene dominio o muestra dominio. La Biblia dice que no tiene conocimiento de esa área, pero inteligente es el hombre que teme a Dios. Que ese conocimiento lo aplica y que se evidencia en los hechos, en los actos, en por qué hace lo que hace, en por qué no hace ciertas cosas. Porque uno puede tener conocimiento y sabiendo que algo está mal hacerlo. Pues entonces, ¿qué inteligencia es esa? Ninguna. Hay una gran distinción que a veces no hacemos y la Biblia la hace. La inteligencia viene de Dios. Ese hombre que es soberbio, que usted le hable y dice que tiene que buscar a Dios y él no entiende por qué razón tengo que buscar a Dios. Yo estoy bien, es más, yo tengo menos problemas que otras personas que conozco. Usted podría tener unas situaciones como creyente y un pariente suyo aparentemente mirarlo y decir, pero me habla que vaya a la iglesia, si mira, ellos tienen enfermedad y mira la crisis económica que están pasando y yo aquí estoy bien, yo voy al gym y yo voy al gimnasio y mira mi carro y mira mi casa. ¿Cómo es posible que me digan que busque a Dios, que yo necesito algo? Ellos son los que necesitan. Así es el hombre en su insensatez. Él cree que está bien y eso es lo que está haciendo, una comparación entre ese hombre que es arrogante, que para él Dios no es importante. De hecho, en el capítulo que viene, en el 53, ese hombre realmente no cree ni en Dios. Pero está el otro hombre que se ampara en la misericordia de Dios. ¿Y por qué en la misericordia de Dios? Porque nosotros no tenemos nada en nuestra cuenta para recibir de Dios ninguna bendición. Si usted a alguien le dice que usted, no sé, que Dios tiene que bendecirlo por quien es usted, le está mintiendo en su cara. Hay una gran diferencia en que como cristianos y por causa de nuestra unión con Cristo, de su misericordia y de su gracia, somos herederos de unas bendiciones por causa de la obra de Cristo. Eso es cierto. Eso no lo podemos negar. Todo lo que recibimos y lo que somos en virtud de la misericordia que Dios ha tenido. ¿Por qué la Biblia resalta que es la misericordia? Porque no lo merecemos. Actuamos en ocasiones como si lo mereciéramos. Somos como niños que nos pasamos deshonrando a nuestros padres, desobedeciendo a nuestros padres, pero en algún momento hicimos algo bueno y creemos, papá, cómprame el juguete, mira, me porté bien. Vivimos en rebeldía todo el tiempo contra Dios, pero creemos que porque hicimos una aparente acción que le llamamos una obra buena, eso cuenta y con eso se desata la bendición de Dios en nuestra vida. No, así no funciona. Dios no lo podemos coger de tonto. ¿Qué le va a suceder a ese hombre? El Salmo lo dice. Puede ser dividido el Salmo 52 en dos partes, del versículo 1 hasta el versículo 5, donde ya claramente voy a dividirlo en tres partes. Puedo decir dos, pero creo que tres partes es mejor. Y voy a decir por qué. Del 1 al 4 es la confianza del hombre inicuo en sí mismo. Porque el 5 realmente habla de qué le espera ese hombre inicuo. ¿Qué le espera? ¿Cuál es el resultado de una vida de rebeldía, destrucción? Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada. Y no está hablando meramente de la lengua de la que viene hablando. Está hablando de la persona. Te voy a desarraigar de la tierra de los vivientes. En otras palabras, habla de muerte. Porque lo único que le espera al hombre rebelde, pecador, delante de Dios es la muerte. No le espera otra cosa. Él no lo entiende, pero es un muerto viviente, es un zombie. Sin embargo, la tercera parte sería del versículo 6 hasta el 9, y entonces se resalta, se nos llama la atención
a que los justos vamos a poder ver ese juicio de Dios que ahora no vemos. Hemos visto que en los Salmos, en múltiples ocasiones, el hombre que busca hacer la justicia, que ha hallado misericordia, se pregunta, Señor, ¿por qué a veces nos va mal? Mientras a los impíos en ocasiones parece que les va bien. Parecen tener salud, parecen tener un buen trabajo. Y mira, yo aquí estoy en esta situación y pasando necesidades. Y ¿cómo es posible? Sin embargo, se nos está diciendo que Dios va a llamar a juicio a todos los hombres. Y que aunque de momento o de manera temporera algunas personas pudieran estar disfrutando de cosas que uno entendería, no deben estar disfrutando por causa de su rebeldía y su pecado delante de Dios. Todo aquí en la tierra, todo aquí es temporero. De este lado, todo es temporero. Jesús lo dijo. Aquí el orín y la polilla corrompen. Aquí ladrones roban, hurtan, hacen tesoros en el reino de los cielos. Entonces hay personas que lo único que viven es para lo que ellos pueden ver, tocar. Bueno, porque el hombre que está sin Dios no tiene conciencia de lo eterno y ni quiere tener conciencia del eterno. Porque si la eternidad implica la separación de Dios y el juicio eterno, el infierno, y no es por 70, 80 años, es eterno, hay que ser insensato y torpe para querer aparentemente disfrutar una vida aquí en pecado y perderte por la eternidad. Pero ese hombre no entiende, nosotros no entendíamos. No es hasta que Dios actúe en nuestra vida que nos damos cuenta de que uno pudiera no tener salud o no tener ciertos bienes y uno tener paz y uno tener contentamiento y uno poder disfrutar de la vida a pesar de que para otros la vida requiere tener ciertas posesiones. No, es falso. Usted nació desnudito y sin nada. Pero aprendemos en esa condición a querer y nada nos satisface. Véalo, el hombre natural nada le satisface. Don dinero no puede satisfacer a nadie. Pero todos creen, no, si yo tuviera lo suficiente, yo hasta ayudaría a otros. Si usted no puede ayudar a nadie ahora, usted no lo va a ayudar nunca. Sin embargo, aquí hay un cambio. Porque cuando está hablando de los justos que van a ver cómo la ira de Dios se desata sobre los impíos, porque ellos han puesto a Dios como su fortaleza. Versículo 7. Han puesto su confianza en Dios y no en las riquezas. Hay un cambio en el versículo 8. No sé si lo notaron, pero si no, quiero llamar la atención. Porque ahora dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Hay un problema. La expresión la casa de Dios es una referencia al templo. Pero en el templo no habían olivos verdes. En el templo no se colocaban árboles. Este olivo verde que está ahí debería llamar nuestra atención. ¿Quién es ese olivo verde? Ese olivo verde es el olivo verde de Romanos capítulo 11. Es Cristo. Ese es el olivo verde en el cual todos los que hemos creído en Él, sean judíos o gentiles, son colocados. Es Cristo. Romanos capítulo 11. Vamos a Romanos capítulo 11. Vamos al Nuevo Testamento y vamos al principio de analogía de la fe,
donde en la Escritura se menciona quién es ese olivo que es justo. Voy a iniciar la lectura. Vamos a ver. Voy a comenzar en el versículo 11. Romanos 11:11. Y dice así la Escritura. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Eso es Deuteronomio 32:21. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo está diciendo, yo soy un apóstol enviado a esos gentiles de los cuales ya Moisés había escuchado que Dios traería salvación al provocar a ira al pueblo de Israel que no creía. Eso es el cántico profético, es Deuteronomio 32:21. Dice, por si en alguna manera pueda, versículo 14, provocarlos a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Todos los que son colocados en él. Porque si algunas de las ramas, escuche bien, versículo 17, fueron desgajadas, que es lo que estamos viendo en el versículo 52, todos los que no tienen su confianza realmente en Dios serán ¿qué? Desarraigados, serán quitados. Pablo lo está mostrando a quiénes se refiere y quién es el olivo. Observe, porque estamos usando analogía de la fe. ¿Qué es analogía de la fe? Buscar dentro de la propia Biblia dónde está el significado, dónde está la luz que aclare ese versículo, ese pasaje, ese término que yo no entiendo. Donde en la Escritura aparece y la explicación que la Biblia da, esa es la explicación. Porque si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, todo en nuestra vida es un acto de la gracia y de la misericordia de Dios, y la Biblia claramente establece que ese olivo es Cristo. La mayoría de los comentaristas, si ustedes buscan posteriormente, van a decir que el salmista se está comparando a él o está comparando a los justos con un olivo. Porque hay pasajes donde Dios le habla al remanente como mi olivo. Por ejemplo, cuando estuvimos estudiando Jeremías, en el capítulo 11, se habla de ese remanente que por gracia sería preservado como el olivo. También se habla del olivo en el libro de Oseas, en el capítulo 14. Pero ese olivo de salvación es Cristo. ¿Por qué? Porque recuerda que los justos en los salmos, su justicia proviene del justo. Y el justo en el Salmo 1 es ¿quién? Cristo. Nosotros somos llamados justos en virtud de la obra de Cristo. Y porque ahora como resultado
resultado de la salvación buscamos hacer lo que es justo, que no es otra cosa que es lo que es correcto, lo que es la voluntad de Dios, lo que antes no hacíamos. Pero yo estoy como olivo, regreso al Salmo 52:8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Dice, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de sus santos. Bueno, vamos al 53 y va a ver ahora cómo se expande el mismo tema de la maldad del hombre y que solo los justos realmente serán exaltados o vendrán a vida, verán el favor y el bien de Dios. Y también vamos a ver una identificación de que ese olivo es la salvación que posteriormente vendría de parte de Dios a Sión, y Sión es a Israel. Vamos a leer el Salmo ahora 53 y sigue esa conexión, ya lo va a ver. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mire, el miércoles hablaba un ratito con Tito, nos sentamos, estamos mirando, le dije a Tito hacia el horizonte y yo no sé si él comenzó o fui yo, pero estábamos hablando de cómo todo en la creación cuenta Es maravilloso. Yo lo vi echándole comida a los animales y a las gallinas y uno ve cómo hay sabiduría en todo y ya saben dónde se refugian y cómo el gallo las protege. Y uno, donde quiera que uno ponga los ojos, si uno realmente quiere contemplar, se puede percatar de esa obra gloriosa, majestuosa, donde en cada detalle hay inteligencia, hay sabiduría. Sin embargo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, que la propia creación testifica de la grandeza de Dios. Dicho sea de paso, esa es la razón por la que Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante establece que la ira de Dios está sobre el hombre, porque el hombre quiere negar a Dios, quiere tratar de ocultar la verdad y él dice, no, pero él sabe que yo existo. Él no puede decir que yo no existo, él sabe que yo soy real. En nuestro mundo nada procede de la nada. ¿Usted ha visto que algo proceda de la nada? No existe. Cuando los seres humanos hablamos de creación a partir de utilizar materia prima, sean metales, sean minerales, sea madera, lo que sea, para con eso crear. Pero nosotros no somos como Dios, que dijo sea la luz y fue la luz, que creó la silueta del hombre y sopló en él y vino a ser el hombre un alma viviente. ¿Puede usted soplar y crear vida? Pero el necio dice que no hay Dios. Todo testifica de Dios, pero él dice que Dios no existe. ¿Y por qué él insiste en que Dios no existe? La razón es muy sencilla y no es tan compleja. Porque él le teme a la existencia de Dios. ¿Por qué él le teme a la existencia de Dios? Aunque usted los ve que los que creen que son ateos el que niega contundentemente la existencia de Dios, o agnóstico, que el agnóstico es el que dice, bueno, yo no puedo decir completamente que Dios no existe, pero a mí yo no veo la evidencia suficiente para poder sostener que Dios existe. Es el que trata de no contradecirse, porque el ateo, si él conoce todo, entonces le está declarando que él es Dios. Entonces el agnóstico dice, bueno, yo no veo la evidencia suficiente para yo sostener la existencia de Dios. Pero la realidad es que el hombre le teme a Dios. Y la razón por la que le teme a Dios lo podemos ver desde Génesis. El hombre pecó y lo primero que hizo fue esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene que dar cuenta. Él quisiera cancelar, negar la existencia de Dios, porque eso le da paso entonces o justifica que su manera de vivir,
Porque si Dios existe, Él es el creador y Él puso normas y reglas y este es su mundo, no el suyo. Nosotros como parte de nuestro egoísmo, esto es mío, todo es un egocentrismo en el que vivimos. Ese hombre va a dar cuenta, porque todo testifica de Dios. Todo. Pero en ese rechazo a Dios, dice que se han corrompido. Porque la ausencia de Dios o la ausencia de luz es oscuridad. Mire cómo lo dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Habrá algún hombre que busque a Dios? Cada uno se había vuelto atrás. Este es el testimonio de Dios, no es el testimonio del salmista. Todos se habían corrompido. No algunos, no muchos, todos. No hay quien haga lo bueno. En términos de Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay, dice, por si acaso, ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Dice que es que ellos no tienen mente. Allí, versículo 5, se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido todos los huesos del que puso asedio contra ti. ¿Contra ti? Los avergonzaste porque Dios los desechó. Y mira la expresión que va a utilizar en el versículo 6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. ¿Quién es la salvación de Israel? El Mesías, el olivo verde, plantado en el tabernáculo, en la casa de Dios para salvación. Él es el tabernáculo, Él es el olivo en el cual los que son salvos pueden disfrutar de la savia de Dios, de la vida de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuándo va a suceder? Dice, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. Eso no es cuando sucede el nuevo pacto. El nuevo pacto no está establecido en el momento en el que Dios cambiaría el corazón del remanente que Él traería hacia Él, que lo recogería de los pueblos y de los lugares a los que había sido disperso por la violación del pacto. Se gozará Jacob. Jacob es otro nombre para Israel. Y se alegrará Israel. Entonces el Salmo 53 continúa abonando al estado caído del hombre y describe al hombre injusto, al necio, como un hombre que su condición es innata. Lo mismo que ya se había establecido en el 51. Si los hombres no naciéramos con el pecado original, podría implicar que algunos son corruptos y otros no. Pero el propio pasaje especifica, el capítulo 53, que Dios es el quien mira, quien ve. Y dice, no hay quien haga el bien. Así está el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, se han corrompido. Y uno puede decir, bueno, pues claro, una vez pecan, ahora pues se corrompen. El hombre se aleja de Dios, él es bueno, pero se aleja de Dios y pues, esa es la condición o el resultado de haberse alejado de Dios. E hicieron abominable maldad, pues eso lo conduce a la maldad, pero mire lo que hace. El problema es que no dice que es un hombre. Es que no hay quien haga el bien. Y no hay quien haga el bien. Y dice el versículo 2, y Dios mira desde los cielos. Dios desde los cielos miró. Dios no tiene ojos.
Pero ya hemos hablado que esta es parte de lo que se llama el lenguaje antropomórfico. ¿Qué es un lenguaje antropomórfico? Pues Dios se coloca como en forma de hombre, eso es lo que significa antropomórfico, tomar forma de hombre, de hombre. ¿Por qué? Para que lo entendamos, Dios, pues nosotros hablamos de brazos, de piernas, hablamos de emociones, de sentimientos, pues Dios nos habla en nuestro lenguaje para que entendamos. Pero no es que Dios tiene dos ojos y Él está de allá con los ojos, no. Pero como quiera se entiende, dice que Dios mira y contempla. Es Dios quien está haciendo el examen, no somos nosotros. Y esto es importante porque el mes pasado era el mes de la Reforma Protestante y usted escuchaba un sinnúmero de evangélicos y protestantes que la mayoría no tiene idea de lo que dicen creer ni saben. Dice, no, es que eso es una doctrina, que eso es de Calvino, eso fue Lutero, esos fueron los reformadores los que se inventaron que los hombres tienen una condición caída y que solo Dios puede salvarlos. No, eso es lo que dice este salmo. Dice que Dios mira desde el cielo sobre los hijos de los hombres, o sea, Él contempla a la humanidad. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el examen de Dios de la mirada de Dios? Lo dice el versículo mismo 2. Dice más, dice, ¿por qué mira? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Cuál es la imagen que al leer esto el pueblo le vendría a la memoria? Cuando uno usa el principio de interpretación de primera mención, que significa que uno va a la escritura y busca cuando por primera vez hay una situación como esta o cuando por primera vez se usó esta palabra, es la etimología de una palabra, cómo comienza a ser utilizada o cuando por primera vez ocurrió este evento en la Biblia. ¿Sucedió cuándo? En el libro de Génesis, en los primeros capítulos. En el Pentateuco, en esos primeros libros de Génesis, pero lo podemos ver en diferentes partes, allí en los primeros 5 de Moisés. Usted tiene un hombre que va a recibir un mensaje de que hay una ciudad que va a ser destruida. Y ese hombre va a decirle a Dios, pero tú no destruirás la ciudad completa si hubiera, no sé, digamos, 50 justos. ¿Ya entienden? Bueno, tal vez no hayan 50 justos, pero no haya 50 justos, pero si hubiera 40 justos. ¿Sabe que tampoco hay 40 y sigue? Porque es que no hay ni uno justo. Lo va a decir el propio pasaje. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Fíjese que buscar a Dios es entendimiento. Usted dice, ay, pero que yo me siento tan poca cosa porque yo no estudié, yo vengo del rancho. No. Es que ser entendido no tiene que ver con un título académico. Ser inteligente no tiene que ver con un papel que usted cuelga de una pared. La inteligencia proviene de Dios. ¿De qué le sirve a usted tener dinero, andar en un buen carro y estar perdido? Usted se desvalora a sí mismo y se siente poca cosa porque es que pues que a mí me dijeron que como yo no fui a la escuela. Mire, usted no necesita escuela para que le vaya bien en la vida, con toda honestidad. En todo caso, el tener cierto entendimiento o pasar por ciertos procesos establecidos por nosotros podría colocarlo tal vez en una posición de tal vez buscar un mejor trabajo. ¿Y eso lo garantiza? No. Si por la gracia de Dios nosotros hemos creído en Dios y buscamos a Dios, dice que somos hombres entendidos. Eso dice la Escritura. Porque está diciendo que la mayor parte de los hombres no tienen ese entendimiento. Y ese entendimiento no viene por sangre. Ese entendimiento no se compra en la botica, no se compra en la farmacia, no se compra en el colmadito. No hay una bodega que lo venda. Ese entendimiento es el resultado de la gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros. Es el resultado del cambio de corazón.
de esa nueva disposición donde ahora podemos valorar lo que antes rechazábamos, amar lo que antes odiábamos, darle valor a lo que antes no nos importaba. Eso es el resultado de la gracia de Dios. Dice, para ver si hay algún entendido que me busque, es lo que está diciendo. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado es el de Dios. Esto no es Lutero. No estamos leyendo a Calvino. Este es Dios. Parece que Dios es calvinista. Yo nunca hablo de Calvino y ni me interesa Calvino porque no tiene nada que ver con Calvino. Solo lo menciono porque la gente lo menciona. La teología bíblica destaca, señala que todos los hombres sin Dios son pecadores. Lo declara abiertamente. Solo un necio no lo quiere ver. Mira lo que dice. Cada uno, él miró y mira lo que ve. Cada uno es ¿qué? Todos. Cada uno. Todos se habían vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No son algunos. Sí hay gente por allá que es mala. Porque hay personas que sí, ellos pueden señalar el mal en otros, pero en ellos no. Y yo conozco gente mala. Yo conozco a uno, empezando. Él hace así el dedo. Bueno, lo que haya bueno es por la gracia de Dios. No hay quien haga lo bueno. A menos que usted quiera contradecir a Dios. Y usted está viendo, si está aquí y usted quisiera hacer el bien y usted se pregunta, yo de verdad, yo anhelaría, yo sé que debo hacer lo que es correcto. ¿Por qué no podemos hacer lo que es correcto? Porque se requiere de Dios en nuestra vida. Es una paradoja porque contra el que nos rebelamos, que es el mismo que tiene la capacidad de juzgarnos, es el único que a la vez puede ser nuestro Salvador. Por eso en Deuteronomio veíamos, o Dios es nuestro pariente redentor, o es el pariente vengador. Y usted no lo quiere como vengador. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Observe cómo vuelve a repetirlo. No hay uno. Y mire cuál es el estado y la condición del hombre, que hay una pregunta en el versículo 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? O sea, ellos no entienden, no tienen conocimiento del mal que hacen, de su iniquidad. No ven cómo haciendo el mal atacan a mi propio pueblo. De hecho, no me consideran, a mí no me toman en cuenta, a mí no se dirigen, para mí no, a mí no oran, no me usan. No me oran a mí. No me invocan. ¿Y qué les espera? La Escritura dice nuevamente juicio. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Ahora de nuevo hay un cambio. No está hablando meramente de los que están contra Dios, los que están contra ti. Claro, alguien podría decir, bueno, contra ti puede implicar dentro del pasaje, pues el rey, David. Dios le está diciendo que los que están en contra de él, Dios los va a juzgar. Pues yo no creo que esté hablando del rey David. Este es otro de esos pasajes que lo hemos visto en múltiples ocasiones dentro de los Salmos, que mientras se está hablando de una situación específica, el pasaje se torna cristológico. Y lo que Dios está diciendo es que esos que hacen iniquidad, que van contra el pueblo de Dios, porque no consideran a Dios, van a ir contra este específico. ¿Y quién es este? El olivo verde. El que Dios envía para salvación, que va a ser salvación para el remanente y el juez justo de los que no se arrepienten
Los avergonzaste porque Dios los desechó. Fíjate que tú los vas a juzgar. Los avergonzaste. ¿Por qué? Porque Dios los desechó. Y se hace la expresión que ya leímos con la que termina el Salmo 53 en el versículo 6, que inicia hablando del hombre necio, de ese hombre corrompido, de ese hombre que hace cosas abominables, pero termina el Salmo hablando de salvación. O si saliera de Sion la salvación de Israel. Es triste porque en los Salmos, desde el Salmo 2, vemos que aquel que sería el Mesías sería desechado por el propio pueblo. Así inicia el Salmo 2. Lo que vemos en los evangelios, como Jesús, más allá de todos los milagros, como Juan le llama, las señales. Juan dice que Jesús estuvo haciendo un sinnúmero de señales. Y aún con todas las señales que Jesús hizo, la Escritura dice, no creyeron en él. Para terminar, me gustaría llevarlos a Juan capítulo 12 y van a ver por qué. ¿Por qué solo la gracia de Dios puede salvar a un pecador? El pecador está atado como lo estábamos nosotros. Yo creía que era libre cuando era muchacho. Quería estar los menos tiempo al lado de mis padres para que yo pudiera, según yo, hacer lo que yo quería y mis padres no me señalaran. Trataba de hacerlo de amor, matar y de pecar, que ahora entiendo que es pecado, pero que si mis papás no se enteraran. Al final, a la postre, si se enteran o no, no es el problema. Uno paga siempre el resultado de su maldad. Y cometí acciones que casi llevaron posteriormente a mi familia a perderlo todo. A los 16 años a mí me demandaron por $500,000. $500,000. ¿Se imaginarán lo que hice? Entonces uno hace un montón de estupideces, que uno las ve como necedades o estupideces, pero son pecados que tienen consecuencias directas sobre uno y tristemente sobre la gente que uno dice querer. Porque el pecador no se da cuenta de que esas pocas personas que él dice que quiere, porque ese hombre ignorante y necio que vive en pecado todavía posee parte de esa naturaleza con la que fue creada y hay rasgos de bondad en él. Pero él no puede amar porque no tiene la capacidad de amar. Pero aún a los que él dice querer y amar los perjudica. Él cree que él puede hacer con su vida, o ella cree que puede hacer con su vida lo que da la gana. No, usted no puede hacer con su vida lo que se da la gana. El día que usted se aísla y usted se puede implosionar y reventarse usted mismo, reviéntese usted mismo. Pero el problema es que tú no te revientas solo. Cuando hacemos el mal, afectamos la vida de los demás, nos guste o no. Y eso es injusto. Pero así vive el necio, porque no entiende. Entonces no importa lo que uno le diga a un necio, no importa lo que uno le ponga de frente a un necio, él no va a escuchar y él no va a ver. ¿Por qué? Porque su corazón caído no se lo permite. Se lo quiero mostrar para terminar en la Escritura. Esto lo hemos visto 1000 veces, pero aquí hay otra forma, otro pasaje que casi no vamos tanto a él y lo podemos ver. Juan capítulo 12. Y con este pasaje terminamos. Porque si el necio está bajo condenación, mientras el necio tiene vida hay esperanza. Y esa esperanza está en Cristo. Y yo recuerdo el momento en que Dios me iba a salvar, que yo nunca olvidaré a aquella persona que me dijo que quería orar por mí. Y yo en mi rebeldía, en mi dureza, le dije, ya sé lo que me vienes a decir, que Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, ya yo me conozco el pasaje.
Y nunca olvidaré, lo he dicho en muchas ocasiones, como esa persona que no había, yo no sé ni quién es. Lo único que me dijo fue exactamente lo que yo no quería escuchar. Me miró, me preguntó mi nombre y me dijo, Gilberto, después que le dije mi nombre, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Empecé a llorar, lo único que, de verdad, a llorar. Y a llorar y a llorar. Y solo recuerdo que le dije a Dios, si tú de verdad existes y puedes cambiarme, yo no sé si esa posibilidad existe, pero si tú me puedes cambiar, aquí estoy. Yo no entendía ni la oración que estaba haciendo, ni lo que implicaba lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Yo solo sabía que algo estaba mal y que lo que fuera yo no lo podía controlar. Y si Dios existía y Él es el Todopoderoso, que actuara. Y le doy gracias a Dios porque Él no me salvó por mi oración. Esa oración fue resultado de su obra. Porque según lo que yo estoy viendo, yo no podía acercarme a Dios de esa manera. Y lo va a ver aquí. Voy a iniciar en el versículo 36. Juan 12, 36. Y preste atención porque este pasaje habla clarísimo. Solo alguien que no quiera nada, que quiera ponerse 2 tapones en sus oídos o quiera tapar sus ojos, no lo va a poder ver porque es que lo dice claramente. Escuche lo que dice. Entre tanto que tenéis luz, creed a la luz. Esa luz desde el capítulo 1 es Cristo. Para que seáis hijos de luz. ¿Por qué? Porque somos hijos de tiniebla. No somos hijos de Dios, sino hasta que ocurre salvación. Eso que usted le enseñaron, que todos somos hijos de Dios, eso es una mentira. Eso es una mentira vil. Usted y yo no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. La gente no quiere hablar las cosas porque tienen miedo a decir las cosas. Pero la Escritura dice que éramos hijos de ira y que estábamos bajo condenación. Que eso no le gusta a las personas, pues no les tiene que gustar. Eso es lo que la Biblia enseña. Y ellos tienen que escucharlo. Tienen que saber en la condición en la que está para que Dios en su gracia, si les permite, les diga, eso que dijo ese pastor, eso es cierto, eso es lo que te espera. Y luego puedan ver la gracia. Porque al ver lo perdido que están, luego Dios pueda llevarlos a ver la luz en Cristo. Pero ¿cómo pueden ver a Cristo si ellos no ven que ellos están en luz? Primero tienen que saber que están en oscuridad y lo que implica estar en oscuridad. Mira lo que dice. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ese es el final del versículo 36, inicio en el 37. Pero a pesar, escuche, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no dice unas pocas, no creían en él. Si usted ha estudiado el Evangelio de Juan, el propósito del Evangelio de Juan no se establece, o sea, ¿por qué razón Juan está escribiendo? No se establece sino hasta el capítulo 20. Solo escúcheme, no tiene que buscarlo. Si gusta puede buscarlo. Está en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Escuche y va a ver por qué voy al capítulo 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Está hablando del Evangelio de Juan. Pero mira lo que dice ahora en el 31. Pero estas, o sea, las que están en el Evangelio, las que se han presentado, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Uno puede leer el versículo 31 de Juan capítulo 20 y ver, pues esas señales pueden conducir a los hombres a Dios. No, solas no. Sin la intervención de Dios, no. Ahora vamos a ver por qué. Voy a iniciar de nuevo en el 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo. O sea, mira lo que está diciendo. Juan nos está diciendo, la razón por la que no creen fue ya testificada por Isaías.
¿Cuál es la razón? Va a mencionar 2 capítulos, los dos son súper importantes en Isaías. Isaías 53:1 e Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. El 10 es el que se va a citar. Y voy a leer, dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿quién ha entendido el evangelio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? O sea, ¿a quién Dios le ha permitido entender el evangelio? Lo que Juan está diciendo es que ya Isaías había escuchado, sabía de antemano que cuando viniese el Mesías, a pesar de que el evangelio sería testificado, no creerían. Mira, lo dice en el versículo 39. Por esto, escuche, ahora va a dar la razón, no, que a mí me parece, que yo creo, mi autor favorito, es que yo escucho al hermano tal, no, la Biblia. ¿Por qué no nos acercamos mejor a la Biblia? ¿Por qué no dejamos que la Biblia sea la que hable? Por esto no podían creer. O sea que la escritura se interpreta y nos dice, ¿cuál es la razón? La razón dice también la dijo Isaías. O sea que la respuesta está en la Biblia. ¿Y cuál es la respuesta? Isaías 6:10. Cegó los ojos de ellos. Cegó los ojos de ellos. Eso es juicio. Pero yo creía que Dios solo abría los ojos. No, ese es el Dios que usted le han vendido. El Dios que se vende en algunas iglesias solo salva y abre ojos. El Dios de la Escritura condena y ciega. Y es glorificado tanto salvando al hombre por misericordia como enviando a una persona justamente al infierno. En ambas cosas Dios es glorificado. Pero a nosotros no nos gusta la segunda parte, porque a nosotros lo único que nos gusta es que besitos y abrazos para todo el mundo. Ese es el Dios que nos gusta. Es un hippie de peace and love. Que todo está permitido, todo es paz y amor. El Dios de la Escritura, según tiene misericordia sobre los que quiere tener misericordia, también cuando quiere endurecer, como Pablo dice en Romanos 9, como lo hizo con el testimonio cuando trae a Faraón, lo hace. A quien quiere endurecer, endurece. No está diciendo, por si acaso, que ese hombre no se salva porque Dios le cerró los ojos para que no vea. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que ese hombre que no quiere ver y que insistentemente, en el necio de Salmo 53, dice, Dios no existe. Tú no crees que no existe. Tú crees que no existe la luz. Yo te dejo en las tinieblas. Jesús dijo, ustedes no quieren. Si ustedes creen que las tinieblas son terribles, ustedes no saben lo que son las tinieblas. Nosotros no tenemos idea de lo que le va a pasar a los que no creen en Dios. Porque preferimos mejor hablar del cielo y ocultar la realidad del infierno. Yo estoy seguro, como han dicho algunos, que en algunas iglesias al infierno ya hay ministerios que le han puesto aire acondicionado. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, que esa ceguera, ese endurecimiento, no les permite tener entendimiento, y si no pueden entender, no se pueden convertir, y si no se convierten, no hay salvación. Les pregunto para terminar, si la Biblia describe que el hombre sin la gracia de Dios está perdido, que se requiere de la intervención directa, no de la ayuda. Dios no es el Chapulín Colorado. Que usted está ahí en su problema, pero usted puede invitar al Chapulín Colorado para que él lo asista y le dé una ayudita. Dios es quien tiene que obrar. De hecho, ni tan siquiera en nuestro estado podemos llamar al Chapulín Colorado. Porque vimos en el Salmo 52 que ese hombre necio, él confía en él.
Él va a él, no, yo a mí no. Eso le pasa a otro, pero a mí no. Eso no me pasa a mí. Mami, eso le pasa a otro. Papi, eso le pasa a otro. Yo no. Yo no caigo ahí. A mí no, a mí eso no me van a... Olvídate que eso a mí no me va a pasar, ¿no? Antes de la caída es la altivez de espíritu. Si Dios no obra en el corazón, no hay salvación. ¿Cómo es posible entonces que haya ministerios y pastores que le digan a las personas que ellos sí tienen la capacidad y ellos se atrevan a contradecir lo que acabamos de leer en el Salmo 53? O sea que Dios dice que ellos por ellos mismos no se van a acercar, que no hay ni uno bueno. Y tenemos un ala de la iglesia, y no es pequeña, que dice que no, que el ser humano sí puede, si él quiere. Solo él tiene que tomar la decisión de querer para ser salvo. Dios nos ayude. O su teología y la mía están basadas en la Escritura o están basadas en suposiciones de hombre. A mí ni me interesa saber lo que yo creo. Lo que yo creo tiene que sujetarse a lo que la Biblia dice. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, en esta noche hemos sido expuestos una vez más a la realidad de nuestra condición anterior, porque si estamos en Cristo debe ser anterior. Ese estado de corrupción, ese corazón duro, esos ojos que no podían ver, esos oídos que no querían escuchar, esa voluntad rebelde que estaba siempre lista para hacer el mal, pero no dispuesta a hacer el bien. Y reconocemos que si hoy no pensamos como pensábamos antes, que si hoy nuestra vida y nuestras acciones son diferentes, no nos atribuimos gloria. Son el resultado de tu misericordia y de tu gracia. De que debiendo tú, oh Dios, condenarnos, decidiste por gracia salvarnos. Como se establece en Efesios 2, estábamos muertos en delitos y pecados hasta el momento en que tú nos resucitaste. Esa es la triste realidad en la que se encuentran todos los hombres por causa del primer pecado, porque el pecado nos afectó a todos. Pero podrías tú, oh Dios, estar utilizando esta realidad para hablarle al corazón de alguien, sea aquí, sea posteriormente, que se ha preguntado en momentos dados, porque ya tú vienes obrando, ¿qué es lo que debe hacer? Se encuentra tal vez como aquel joven rico. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero él no puede entenderlo por sí solo. Pero si por alguna razón estás obrando en algunos corazones para que puedan entender que necesitan clamar y venir a ti en arrepentimiento, con humildad y con sinceridad decirte: Dios, tú dices que yo soy un pecador, ciertamente lo soy. Que he hecho lo malo, sí lo he hecho. Perdóname. Sálvame. Ten misericordia de mí. Tu palabra, según señala que el pecador en su necedad, si no se arrepiente, ha de ser desarraigado, también tu palabra testifica y enseña y declara y afirma que aquellos corazones contritos y humillados, que aquellos hombres en virtud de tu obra en su corazón reconocen y vienen delante de ti en arrepentimiento y en fe en aquel olivo, en fe en el Salvador sobre Sión, en fe en Jesucristo hay salvación. Que no importa si la gravedad y la complejidad de sus acciones y sus pecados, tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Trae salvación, Padre Santo. Y te damos gracias a aquellos que ya hemos sido salvos, porque una vez más somos expuestos a la realidad de que si hoy vivimos como vivimos, somos lo que somos y tenemos la esperanza que tenemos, no la tenemos por nosotros. No podemos alabarnos a nosotros. Debemos darte gracias por tu gracia. En Cristo Jesús oramos. Amén.
y amén. Gloria a Dios.